Bienvenidos a quienes están conectados también a través de nuestras redes sociales. Estamos en la serie de Apocalipsis, arrancamos la anterior semana y creo que fue muy desafiante. Y hoy también, pues hablando del libro de Apocalipsis y los tiempos apocalípticos, ¿quién gana? ¿Colombia o Argentina? Si decimos Colombia, se resiente el pastor Dani, ¿no es cierto? Entonces, si vemos algunos hermanos acá, colombianos, a quienes amamos profundamente, ¿no es cierto? Nosotros del Ecuador pudimos haber pasado a la final, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿No es cierto? A veces los penales fallan, ¿no es cierto? Entonces vamos a bendecir a nuestro hermano Ener Valencia para que el Señor le dé más puntería, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en el libro de Apocalipsis y tenemos algunos hechos apocalípticos, ¿no es cierto? Y en esta mañana vamos a arrancar esta segunda etapa de este tema del libro de Apocalipsis y vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso. El mensaje para la iglesia de Éfeso, de pronto tú eres la primera oportunidad que escuchas acerca de este mensaje, o de pronto ya has escuchado algunos o los has leído. Y este mensaje tiene que ver con regresar al primer amor. Regresar al primer amor. Regresar al primer amor implica y significa que cuando yo me encuentro con Jesucristo, cuando Él toma mi vida, cuando Él me restaura, me rescata del hoyo, me fortalece, me va limpiando, ¿sí? Es ese primer amor en el que no me pierdo absolutamente nada, ¿sí? Anhelo esos tiempos de oración, anhelo esos tiempos de reflexión en la palabra, anhelo esos tiempos de servirle. Entonces, regresar al primer amor es la centralidad de este mensaje en la mañana del día de hoy. Y estamos en esta serie de Apocalipsis cada domingo del mes de julio, del mes de agosto. Vamos a reflexionar en las 7 iglesias, en los 7 mensajes que este libro de Apocalipsis introduce para que podamos analizar y reflexionar. De tal manera que yo les invito que abramos nuestras Biblias y vamos a Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Si usted tiene su Biblia, pues le invito a que la abra. Si es que no, enciéndala para que pueda reflexionar, si no se distraiga, eso sí, con el celular. Y cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, hay muchos símbolos, hay mucha simbología. Uno no puede mirar el libro literalmente. Uno no podría, no debería leer Apocalipsis literalmente. Si la literalidad en la palabra nos puede dejar dos cosas, en el sentido de que yo adopto, ¿sí?, el mensaje, pero ese mensaje literal tiene un contexto, tiene ejercicios hermenéuticos que nos pueden ayudar a tener una mejor comprensión. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso de aquella época, pero no se escapa a que sea contextual y aplicable a nuestra época, ¿sí? A nuestra iglesia de Cumbayá, a las familias de la iglesia Alianza Encuentro Cumbayá y de la iglesia en general, ¿sí? Dice así esta palabra, y me permito leer la palabra del Señor, y les invito a que juntos venga conmigo a leer esta porción de la palabra. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido.
La parte central del mensaje de este libro, ¿sí?, a la iglesia de Éfeso está en el versículo 4. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman ustedes como al principio. En el original, ¿sí?, en la apegada Reina Valera, va a decir algo diferente. ¿Como qué, por ejemplo? Has perdido tu primer amor. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro primero y grande amor? Dios. En la práctica, lo ideal debería ser así, pero en la práctica, el afán del día a día nos desenfoca y nos aleja. Pero el mensaje central está en esto. Y dice el versículo 5: mira hasta dónde has caído, vuelve a mí. Repita conmigo: vuelve. Si tú estás lejos del Señor, la invitación en esta mañana es: vuelve a Él. A Él, al primer amor, a tu grande amor. Cuando Jesús estaba con los fariseos y le dicen: dinos, ¿cuáles de los 10 mandamientos son los mejores, los más importantes? ¿Cuáles? Y Jesús resume en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ser, con todas las fuerzas de tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor amor que al de nuestro Señor. Y esa debería ser nuestra mayor prioridad, ¿sí? Nuestra mayor y única prioridad. Pero para yo amar al prójimo, ¿qué tengo que hacer? Amarme a mí mismo. Yo no puedo amar, yo no puedo dar algo que yo no lo estoy viviendo, y yo lo vivo y lo recargo en Él, en ese amor. Y es ahí cuando yo amo a alguien, porque me amo en el amor de Dios. ¿Lo tenemos claro esa parte? Pero tendemos a dejar ese amor, ¿sí?, a desconectarnos. Y regresando al versículo 5: mira hasta donde has caído, vuelve a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, hay una consecuencia: vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Saber que yo puedo hacer las cosas a mi forma, a mi manera, en mi conocimiento, bajo la experiencia, las puedo hacer y puedo ser efectivo, por supuesto que sí. Pero saber que Dios me quita el respaldo puede ser doloroso. Por eso, una de las oraciones que debemos siempre proclamarle al Señor es que tu presencia vaya delante de nosotros y que tu respaldo jamás nos quites. Porque cuando Dios quita el respaldo, ¿sí?, es porque no está de acuerdo en algo que nosotros estamos haciendo. Ok, ¿quieres tomar ese camino? Sufre las consecuencias, como dice acá, ¿sí? Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Ese respaldo, ese acompañamiento, esa presencia, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, claro que sí. Pero si quita el respaldo de la presencia de nuestra vida, de nuestra familia, creo que estamos en problemas. Versículo 6: pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Quiénes son los nicolaitas? Ya los vamos a explicar quiénes son. Y cerramos con el versículo 7: todo el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué tiene que ver esta iglesia de Éfeso en el mensaje para abrir al tiempo de Juan, que escribe el Apocalipsis? Y es que las iglesias en aquella época, al igual que hoy, eran las encargadas de cuidar, de guiar, de proclamar un mensaje en medio de un entorno que puede ser hostil,
Actualmente nosotros podemos tener un sinnúmero de menú de caminos espirituales, de tendencias filosóficas, humanistas. Podemos tener muchas ideologías. Hay algunas personas que te van a decir: tranquilo, tu Dios es mi Dios. Y cuando tú le dices quién es Jesucristo, dice: no, Jesucristo es otra cosa. Tu Dios es mi Dios, pero Jesús es un buen tipo, es un buen hombre. Pero Juan, en primera de Juan nos va a decir: el que niega al Hijo, niega al Padre. Tu deidad puede ser igual a la mía, pero si tú niegas al Hijo y no sabes quién es Jesús para ti, entonces no estamos hablando del mismo Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Acá en el versículo 7 nos dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. El discernimiento en este tiempo, al igual que en la iglesia de Éfeso, atravesaba grandes desafíos. Silenciar nuestras voces y silenciar las voces del entorno es un reto para escuchar al Espíritu Santo de Dios. Cuando hoy te encuentras con muchas filosofías y con muchas voces que te van a decir: no, tranquilo, lo que tú logras es por ti, son tus méritos, es lo que tienes. Y a veces nos perdemos en las ideologías. Antes de abrir el pasaje, desmenuzarlo, esta palabra de este capítulo de la iglesia de Éfeso, quiero contarte un poquito el contexto de Éfeso. Yo me imagino que tú has leído el libro de Efesios. Si es que no lo has hecho, te invito a que puedas leer. Si durante esta semanita de pronto te dejo la tareita, lee el libro de Efesios y te vas a dar cuenta de que la iglesia de Éfeso tenía ciertas características. Más adelante vas a encontrarte en el versículo 2 de Apocalipsis con otras iglesias, otros mensajes, como por ejemplo el mensaje de Pérgamo. Ya te vas a enterar en los próximos domingos sobre este mensaje. Pero el contexto de la ciudad de Éfeso, aunque Pérgamo era oficialmente la capital, ¿sí?, de la provincia de Asia, Éfeso tenía mayor amplitud porque era un puerto. Y como era una ciudad portuaria, en la ciudad portuaria, ¿qué hay? Hay mayor movimiento de recursos, ¿sí? Hay mayor influencia, hay mayor corrupción también. Entonces, la iglesia de Éfeso, aun cuando no era la capital, pero era una ciudad con mucha influencia por todo lo que tenían en la experiencia y la dinámica. En el tiempo en el que Juan escribe, esta iglesia o este lugar, era un puerto de mar situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho lo convertía en un puerto de Asia. Era muy abierto, muy poderoso. Desde la perspectiva religiosa se destacaba algo. Yo te voy a dar algunos versículos para que tú los puedas indagar e investigar en tu casa. Desde la perspectiva religiosa se destacaba al culto que rendían a Artemisa. Artemisa era una diosa o Diana de Efesios, y es que Éfeso, al igual que otras cartas, a la fecha también tiene mucha influencia del pensamiento griego. El pensamiento griego nos ha dejado ciertos retos a través de diferentes prácticas y cosmovisiones culturales, espirituales, religiosas, filosóficas y económicas. En Hechos, capítulo 19:35, lo puedes anotar, se amplía un poquito más sobre las prácticas que se hacían frente a esta influencia de Artemisa, esta diosa de los efesios. Y también ellos tenían hasta cierto punto un arraigo hacia las artes mágicas. En Hechos capítulo 19, versículo 19, te vas a encontrar con una descripción. Entonces, esta iglesia tenía un contexto portuario, tenían influencia económica, política, ¿sí?, religiosa. Y en este sentido de la ideología que tenían, había mucha
fuerza de pensamiento griego. En la iglesia de Éfeso tenían algunas personalidades que fueron destacadas. Por ejemplo, el apóstol Pablo permaneció un buen tiempo, alrededor de 2 años, influenciando y cómo poder alcanzar a las personas de esta zona para que puedan llegar a vivir y amar la palabra de Dios. Fue establecida una iglesia allí por el apóstol Pablo, la que se conoce, la iglesia de Éfeso, una iglesia con mucho desarrollo, con un despliegue de trabajo súper bueno y súper profundo. También nos encontramos con personajes como Aquila, Priscila, Apolos, el mismo Timoteo, que fueron íconos para poder luchar contra el pensamiento gnóstico, contra el pensamiento griego y prácticas que pudieron haber sido religiosas y también prácticas que iban en contra de la palabra. Esto no se escapa a nuestra realidad. Nosotros actualmente vivimos el mismo criterio. Tenemos poderes políticos, económicos, religiosos, y tenemos una gama de alternativas del pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno se encuentra con ciertos personajes en las diferentes universidades y pensamientos que pueden ser humanistas, moralistas, pues nos van a poner en tela de duda nuestra fe, nuestra deidad y la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero hablarte de 4 puntos que me gustaría dejarte. Puede ser que existan más a través de este libro de Apocalipsis 2, del 1 al 7. Hay 4 puntos que me gustaría dejarte para que tú lo puedas procesar. Si los extraigo a través del análisis y el estudio, primero vamos a encontrarnos con la revelación y la soberanía, ¿sí? Segundo, el movimiento no es crecimiento. Tercero, la queja puede desilusionar mayormente a nuestro Creador cuando podemos ser efectivos en lo que hacemos, pero la queja nos puede dejar un punto para reflexionar. Y como último, Jesucristo a tu favor. Estos 4 puntos vamos a reflexionar el día de hoy. Te invito a que podamos desmenuzar el versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así, acompáñame con tu lectura. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Veíamos la anterior semana que cada iglesia tenía un ángel, ¿sí? A cada ángel se le entregó una luz, un candelabro, ¿sí? De tal manera que este ángel o esta carta o este mensaje está dirigido ¿a quién? Al pastor, obispo o responsable de esa iglesia en Éfeso. Entonces, las 7 iglesias representadas por estas 7 estrellas, ¿sí? O 7 candelabros de oro son los responsables del mensaje de la palabra de Dios hacia su gente, hacia la iglesia. Entonces, esta carta fue dirigida a ese ángel, ¿sí? Entonces, cada iglesia tenía un ángel, es decir, un responsable, un pastor, un obispo, un líder, alguien que estaba liderando esta iglesia. Y también dice este texto, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, a la diestra. Jesucristo es la centralidad de la iglesia. La iglesia no me pertenece a mí como pastor, no le pertenece a ningún pastor. La iglesia es usted y usted le pertenece a Jesucristo. Usted es el que puede encontrar la revelación de la palabra a través del Génesis y el Apocalipsis. Y usted puede descansar en la soberanía del único que puede acompañarnos en medio de los tiempos, Jesucristo. Los pastores somos instrumentos, pero no somos ángeles. Los pastores somos siervos, ¿sí? No somos los iluminados a los cuales deberían rendir un culto, jamás.
La persona que lidera un movimiento, una iglesia, que empieza a mutar y deformarse en el sentido de que de pronto yo soy el ungido de Dios, yo tengo ciertas preferencias. Cuando usted empiece a interactuar con este tipo de personas que lamentablemente desde Éfeso en la antigüedad a la fecha nos encontramos con personas que se van desviando del camino y que lamentablemente se creen ángeles porque creen que son los iluminados de Dios. Nosotros, los que pastoreamos, somos siervos y venimos a servirles. Y lo hacemos por dos razones: porque amamos a Dios y amamos a la gente. Les amamos a ustedes y amamos al Señor. Nosotros no somos ángeles, pero sí debemos pasar por ciertos filtros. Cuando Dios le llama a un hombre o a una mujer a que pueda por vocación, por oficio, renunciar a ciertas cosas que nosotros hemos renunciado y que también renunció el ángel al cual se envía esa carta de Éfeso, si nosotros los siervos de Dios estamos renunciando a ciertas cosas y renunciamos a vivir una vida doble, renunciamos a las ganancias deshonestas, renunciamos a la infidelidad. Y nosotros tenemos parámetros en el que cuando yo tomé esa decisión de servirle a Dios a tiempo completo, renunciando a una carrera, renunciando a una posición, renunciando a ciertos placeres que humanamente podemos tener, estamos renunciando por amor a Él y por amor a la gente. De tal manera que nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, tiene muchos filtros. Una persona que por vocación dice: yo acepto el llamado de Jesucristo para estar tiempo completo en la obra, entonces yo tengo que experimentar un proceso de capacitarme. Voy a estudiar 4 años de teología, donde puedo también estudiar algunos grados de maestría y de doctorado para poder equipar de mejor manera a la iglesia. Aparte de eso, experimentamos procesos en los que, por ejemplo, hay un pastor aspirante. El pastor aspirante es el que se graduó, el que empieza a dar sus primeros pasos en la vida ministerial y el que empieza a trabajar después de haber cumplido ciertos requisitos que la palabra nos insta y también nuestras autoridades. No todo pastor aspirante puede llegar a cumplir las tareas de un pastor ordenado. Gracias a Dios soy ordenado, y bien ordenado, y ordenado también por la palabra. Cuando tú pasas ciertos procesos, ¿sí?, dentro de la minuciosidad de reconocer a ese servidor que puede ser diligente, dependiente y bien capacitado para poder nutrir, acompañar y pastorear a la grey, déjame decirte que nosotros hemos pasado por varios filtros. Y mira lo que dice la palabra en Tito 1:6-9. Yo te invito a que puedas mirar lo que nos exhorta la palabra y lo que el mensaje de Jesucristo le dice al ángel de la iglesia de Éfeso y también le dice al de la actualidad. ¿Qué requisitos nosotros debemos cumplir bajo la norma de la palabra y bajo los parámetros que nuestras autoridades plantean? Dice así el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente: el anciano. La palabra anciano es autoridad, pastor, líder, obispo. Si cuando yo renuncio a muchas de las cosas, estoy comprometiéndome a cumplir las que están en el texto de la palabra. De tal manera que dice: el anciano debe llevar una vida intachable. Intachable. Tiene que serle fiel ¿a quién? A su esposa. En otra versión va a decir marido de una sola mujer. Fiel a su esposa, no porque le toca, sino porque ama y debe ser fiel a Dios y por ende a su esposa.
Y sus hijos deben ser creyentes, no perfectos, ¿sí? Que no tengan una reputación para ser desenfrenados ni rebeldes. Versículo 7. Pues un líder o un pastor o un obispo de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante ni iracundo, aunque a veces sí nos enojamos. No podemos decir que no, sí nos enojamos, sí, no somos humanos. Ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero, de tal manera que todo aquel que quiere presidir, pastorear, liderar, debe cumplir con esos requisitos. En la actualidad, aquel que pretenda ser un ángel, un apóstol, un profeta, un iluminado, que le da una arrogancia para decir no, yo ya no soy pastor. La revelación me dice que desde mañana voy a ser un apóstol y requiero ciertas condiciones. Y es que triste y lamentablemente es que sí hay personas que de pronto te enseñan eso. Por la gracia de Dios anhelamos y estamos convencidos de que acá no vamos a vivir eso. Somos meros servidores de Dios. Y agradecemos a Dios por la dignidad, el amor, el cuidado que la iglesia tiene hacia nosotros como pastores y la reciprocidad de nosotros hacia ustedes. Y nosotros vamos a tratar de cumplir por amor lo que dice la palabra. Al contrario, debe recibir huéspedes a su casa, aún más si juega la selección de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, y amar lo que es bueno, debe vivir sabiamente y ser justo, tiene que llevar una vida de devoción y de disciplina, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Entonces, una persona que preside, la que presidía en la iglesia de Éfeso, debería tener estas mismas condiciones. Pero ustedes ven en el pasaje que habían ciertos apóstoles que se habían desviado del camino. ¿Y qué más dice el texto más adelante? Lo vamos a ver. Que eran mentirosos. Entonces, anhelamos en el Señor y les pedimos sus oraciones para que cada día podamos vivir una vida intachable. El profesional puede seguir siendo profesional, infielmente profesional, pero el pastor no puede ser pastor viviendo una vida infiel. No puede, no debe, porque debemos vivir en coherencia. No somos perfectos, ¿sí? No somos perfectos, nos enojamos. En algún momento nos vamos a enojar, pero jamás alguien va a decir que nosotros somos infieles. Y lo decimos públicamente porque no existe un rastro así. Y siempre vamos a ser los servidores de ustedes y de Jesucristo. La delicada tarea del pastor es servir. Sí tiene mayor sensibilidad, a la palabra, a la presencia. Sí tiene mayor responsabilidad, sí tiene mayor discernimiento. Por eso cuando alguien acude, ¿sí?, estamos brindándole el discernimiento, el cuidado, la enseñanza, la predicación y ejercer la autoridad. Formar el carácter de la gente no es fácil. Y moldear el carácter de Jesucristo en cada corazón no es fácil. Por eso la revelación solamente la da el Señor. El día en que nosotros vengamos y les digamos tenemos una nueva revelación de parte de Dios, si no está en la palabra, no nos crean. Porque tiene que ser la revelación de la palabra. Y la soberanía, pues sí, puede ser frustrante que a veces no alcanzo a tener la consejería con el pastor porque está a full. Sí, a veces perdón por eso. Pero usted le tiene al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Él nunca le va a dejar, nunca nos va a dejar. La soberanía y la revelación dada a los siervos de Dios
y de ellos hacia la iglesia. Segundo punto, el movimiento no es crecimiento. Verso 2, yo sé todo lo que haces. Mira este texto lo que dice, yo sé todo lo que haces. ¿Y qué es lo que hacemos? Mira lo que dice el versículo 2, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. El Señor todo lo ve. Y Él sabe que nosotros hacemos un esfuerzo y hacemos un trabajo arduo, con paciencia y con perseverancia. Pero podemos hacer muchas cosas y dejar de ser muchas cosas. El problema de la iglesia de Éfeso era que eran tan ocupados, estaban haciendo un trabajo muy bueno, efectivo, con mucha paciencia, pero estaban dejando de lado lo más importante. Yo puedo ser excelente, puedo ser diligente, pero completamente independiente de nuestro Dios. Y la palabra dice que el que se separa de Dios, ¿sí? Es decir, si tú caminas independiente, ¿sí? Pues simplemente vamos a fracasar. Separados de mí, la Biblia dice, nada podemos hacer. Y a veces el Señor nos recuerda en lo buenos que somos, en lo diligentes que somos, en lo eficaces que somos. A veces el Señor nos recuerda y nos dice, te estás olvidando de tu primer amor. Te estás olvidando de mí. Podemos hacer una obra y encuentro con Bayá, al igual que Éfeso, podemos estar haciendo una gran obra, buenos trabajadores, pacientes, perseverantes. Pero si es que yo estoy dejando al primer amor, me estoy moviendo y no estoy creciendo. Estoy haciendo, pero no estoy siendo. Por eso el ser precede al hacer. Yo puedo hacer mucho, ¿sí? Puedo tener mucho, puedo conocer, y mi ser puede estar completamente lejos de mí. Robert Friedman solía decir, el carácter no se forja en los momentos de crisis, aun cuando sí, el carácter se forma en la dificultad y en la crisis. Pero también el carácter en la crisis o en el conflicto solo se demuestra. Por eso hay algunas personas que en el conflicto y en la crisis sacan lo que verdaderamente son. Porque cuando yo me muevo en el hacer, no estoy trabajando en el carácter, en el ser. Por eso el ser precede al hacer. Y también dice Maxwell con respecto a este tema del carácter y el hacer y el ser, dice así John Maxwell, podemos estar afanados. Dice así, si somos diligentes, si somos excelentes, podemos estar haciendo mucho, tener mucho, pero no hacer lo que realmente tenemos que hacer. Al mismo tiempo, el carácter es lo único que yo puedo entregarle al Señor. Si yo decido en el hacer, me voy a equivocar. Si yo decido en el ser, voy a avanzar. ¿Quién soy yo? Determina cómo pienso. Cómo pienso determina cómo tomo las decisiones. Y estas me llevan o al camino del fracaso o al camino del éxito. De tal manera que tú y yo nos podemos estar moviendo, haciendo cosas arduamente, trabajando eficazmente, pero eso no significa que estoy avanzando. Y la iglesia de Éfeso había caído en eso, dejar un primer amor inicial, hacer las cosas bien hechas, pero muy lejos de ese amor tan genuino y tan primario que es nuestro Dios. Yo lo describo como los candados del carácter. Y es que el carácter es el centro de nuestra integralidad. Y sobre el carácter puedan haber muchas cosas, pero describo tres en esto de el movimiento que no necesariamente me lleva al crecimiento. Y es que el carácter tiene que tener tres variables. Yo puedo ser sabio pero desordenado. Yo puedo ser
ordenado y no sabio. Yo puedo ser ordenado pero no estable. De tal manera que la iglesia de Éfeso, al igual que en nuestra época, necesitamos trabajar en el ser y no tan solo en el hacer. Y para trabajar en el ser necesito orden, necesito estabilidad. No puedo estar fluctuando de arriba a abajo. Sí, necesito ser estable. La persona que te dice, sí, yo voy a estar ahí, y mañana no llega. Le vuelves a preguntar y dices, no, yo estoy ahí. Está ahí, pero no termina. La persona te dice, no, cuenta conmigo, yo de verdad lo hago, y no aparece. Necesitamos estabilidad. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y no nos enojamos y no nos resentimos si es que tú dices no. Eso es coherencia, ¿sí? Mira lo que dice en esto de la estabilidad, Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Yo puedo conocer mucho, pero ser inmaduro en mis emociones. Yo puedo tener una gran inteligencia emocional y puedo ser súper cumplido, pero completamente inestable en la parte espiritual. Necesitamos ser estables y necesitamos ser maduros en el ser. Y dice así este texto de Efesios: no seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando tú generas estabilidad en tu carácter y estás creciendo, puedes discernir los vientos de doctrina. Puedes discernir ciertas enseñanzas que tú dices, eso no está en la palabra. Por aquí no es el camino, no es lo mejor que yo voy a tomar en esta decisión. Entonces necesitamos orden, estabilidad y sabiduría. Proverbios 2:6 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Primer punto, el Señor es la revelación y Él es nuestro soberano. Segundo punto, en base a este mensaje de Efesios, el movimiento no es crecimiento. Yo puedo ser efectivo, puedo ganar y comerme el mundo, pero si abandono mi primer amor, si le abandono a Él, si pierdo mi alma, lo he perdido todo. Regresemos al primer amor, a lo básico, a orar por los alimentos, a preguntarle al Señor, a saber si es que ese es el camino que vamos a tomar. El movimiento no es crecimiento. También en este versículo dice así, en el versículo 2, acompáñame por favor: has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Sí? Aquellos que estuvieron en el camino, personas que arrancaron bien, pero en su mucho conocer, en su mucho hacer, en su mucho saber, se fueron perdiendo por el camino. Y dice la palabra que estas personas, sí, los efesios tenían claridad sobre el mensaje de estas personas, pero pretender, lo que dice este texto, estas pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, han descubierto que son mentirosos. No seamos piedras de tropiezo para las personas. ¿Quiénes se desilusionan de la palabra y del Señor? ¿Sí? ¿Quiénes se desilusionan? Aquellas personas que no miran coherencia en nuestro accionar y que dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Si eso es lo que les enseñan, entonces yo me quedo donde estoy. Mejor me quedo acá ignorando cosas que conociendo cosas que no se pueden accionar. Y aquí es importante mencionar lo que dice 1 Corintios 14:3 con respecto a estos apóstoles que se pueden autodenominar, ¿sí?, como emisarios del Señor con el afán de sacar o aprovechar sus propios intereses. Porque
el libro de Apocalipsis, al igual que la Biblia, nos deja dos cosas. Uno puede ser efectivo para ser un comunicador de la palabra y poner por buena obra a Jesucristo. Pero en el nombre del Señor se han hecho y se hacen cosas completamente atroces. La otra vez una persona vino y me dijo: pastor, yo necesito que usted me profetice. Entonces, ¿qué le respondo? ¿Sí? Entonces, pero es que yo de todo corazón anhelo que usted me profetice. Y cuando yo veo la literalidad de la palabra con respecto a este tema del profetizar, ¿sí? Entonces uno puede a veces tener esa adicción, que me profetice la persona y no ver la revelación de la palabra a plena carne, ¿sí? Entonces esta persona me dijo, yo le dije, pero ¿qué quisieras saber? ¿Sí? Entonces me dijo, no, yo quiero que usted me profetice en el nombre del Señor. Y mientras él hablaba, yo le decía al Señor Señor, ¿cómo le respondo? ¿Y qué le digo? Entonces, y el Señor me lleva a este texto de la palabra. Pueden ir por favor a este texto. Salmo 137:9. Salmo 137:9. Mientras la persona hablaba, yo decía, ¿qué le respondo, Señor? Él quiere que le profetice. Ok, vamos a ver qué es lo que la palabra le dice. Y es como cuando uno abre la palabra: Señor, profetízame, dame una palabra. Y el Señor te lleva a la literalidad de la palabra, ¿sí? Entonces, y mira lo que dice este texto, ¿sí? Entonces, pastor, ¿me puede profetizar, por favor? Por supuesto que sí. Dichoso el que agarra a tus pequeños y los estrella contra la roca. Ya está profetizado. Entonces, uno puede usar este tipo de cosas. Pastor, ¿me puede profetizar, por favor? O Señor, profetízame, yo quiero una palabra tuya. Y abres la palabra y te sale: Judas fue y se ahorcó. Yo no puedo tomar la palabra, yo no puedo pretender que la palabra sea el horóscopo. No puedo acercarme a la palabra con el sentido de que mi corazón anhela algo, ¿sí? Y de pronto el hombre me dé una palabra profética. Y la palabra profética, que de pronto algunos se pierden en el camino. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas. Y tiene que ser en base a la palabra de Dios. Y la primera es para edificación, para exhortación y para consolación. En la palabra de Dios. Que si es verdad, también Dios puede entregarte a través de un don de ciencia cierta palabra avalada por la palabra de Dios para decirle: estás en el camino de la infidelidad. Pero llegar a ese punto, uno tiene que pasar por ciertos procesos para decirle a la persona que ese camino tiene que abandonarlo y dejarlo. Por eso, si usted quiere que alguien le profetice, que sea el Espíritu Santo a través de la palabra revelada, en la que puede darnos la confrontación, la exhortación y la consolación. Pero si yo tengo que profetizar, que sea en base a la palabra de Dios para exhortar, ¿sí? Para edificar y para consolar. Porque yo no puedo encontrar otro lugar que no sea la palabra. Tercero, la queja que desilusiona. La queja que desilusiona. Versículo 4: pero tengo una queja en tu contra. Tengo una queja en tu contra. Le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros. El Señor tiene algo en nuestra contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ya no amas a tu esposa como antes.
Ya no amas a tu esposo como antes. Ya no amas a tus hijos como antes. Ya no amas a la familia como antes. Ya no me amas a mí. Has abandonado ese primario amor. Esa es mi queja. Y esa fue la queja para la iglesia de Éfeso. Súper excelentes trabajadores, diligentes en lo que hacían, efectivos, eficaces, ¿sí? Pero dejaron de amar las cosas que hacían. Entonces nosotros nos podemos meter en el espiral del frenetismo de la carrera, de alcanzar las cosas y olvidarnos del Dios de la obra. Y creo que este es un llamado de atención para todos. ¿Cuáles podrían ser los síntomas de una persona que ha dejado ese primer amor? Que hace las cosas efectivas, pero alejadas del amor ágape de Dios. Los síntomas podrían ser así: insensibilidad a la presencia de Dios. Ya no tengo ese pequeño olfato, ya no me nace. Voy a la iglesia y simplemente voy, pero ya no me nace. Pérdida de la compasión. Ya no tengo la sensibilidad por los otros. El dolor ajeno ya no me pesa. Ausencia y convicción del pecado. El pecado es tan sutil que me ha tomado y empiezo a desviarme del camino. Pérdida de lo que Dios nos entregó. Te entregó talentos, te entregó dones, te entregó familia. Falta de control y autorregulación del carácter. El amor que el Señor nos está hablando acá es: ámame en un amor ágape, no el filial, el ágape, el profundo, el que puede hacerlo todo por el todo. ¿Será que tienes estas descripciones? Y cerramos con el cuarto y último punto: Jesucristo a tu favor. El verso 6 dice: pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas. Estos nicolaitas que empezaron en el camino, estuvieron entre ustedes, pero ya no son de ustedes. ¿Qué les pasó? Estas personas, como Nicolás de Antioquía, en Hechos 6:5, que puede ser la persona descrita en este texto de Apocalipsis, era un apóstata que había formado un culto gnóstico autónomo, ¿sí? al mandato de la palabra del Señor, cuya doctrina era que había que practicar y probar el pecado para poder comprenderlo. Este grupo se entregaba a todo tipo de práctica con la explicación, el fundamento de que estos pecados no tocaban el espíritu. Mientras no toque el espíritu, disfruta que la carne tiene que disfrutar. Y eso es algo que también se lo vive acá. De tal manera que Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe, como en Él como Salvador de nuestros pecados. Por eso dice Efesios 2:8-9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hoy por hoy también el pensamiento griego gnóstico está sobre nosotros, y necesitamos sortear esas olas, porque Jesucristo está a nuestro favor. Te dejo estos 3 desafíos. No todo lo que hacemos, por más efectivo que sea, sin el respaldo y dependencia de Dios, es hueco y es vacío. No es amor. Discernir la queja que viene de Él. Nunca dejarlo de amar, nunca dejarlo de lado a Él, por más buenos que seamos. Y discernir todo con el susurro del Espíritu Santo. Por eso el versículo 7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender el mensaje. Que sea esa solvencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, en esta mañana por esta linda oportunidad en la que tú nos das la revelación y el sustento. También, Señor, reconocer que podemos ser buenos en el hacer, eficaces, trabajar duro, pero el movimiento no es el crecimiento, Señor. Y también ayúdanos en medio de la queja, en lo que tú tienes para nosotros, que podemos ser tan buenos, pero que no dejemos el primer amor. Ese amor ágape, ese amor inicial, ese amor que nos entrega todo. Podemos estar en la obra, pero jamás permitas que descuidemos al Dios amoroso de la obra. Y gracias porque Jesucristo está a nuestro favor. A través de la revelación
de la palabra, Señor. La iglesia de Éfeso nos deja grandes lecciones para aplicarlas en este tiempo. Ayúdanos a ser, para hacer y también para conocer lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo y bendice a cada persona, a cada familia en el desafío de volver a nuestro primer y único amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga.